Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, Inge. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, disculpen la tardanza que este micrófono me tiene complicado. Pero bueno, vamos a tener una hora de clase más o menos y luego haremos el examen, ¿de acuerdo? Entonces, si me permite, voy a comentar Disculpe, Inge, esto. ¿cuánto va a durar el examen de hoy? Disculpe. El examen, no recuerdo, creo que vale el examen y la prueba, que valen 3.5 sobre No, 10. o sea, ¿cuánto va a durar de Ah, tiempo? ¿cuánto? 40 minutos. Ah, ya listo. Sí, Igual ¿cuántas preguntas son en total, más o menos? son unas 20, más o menos. Sí, Gracias. ok. Déjenme Sí, ver. disculpe, buenas tardes. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escucho. Una preguntita, si yo recién me uní ahorita, ¿el examen va a ser ahorita o en la segunda hora? Lo que pasa es que estoy llegando a la casa y aún no tengo conexión Ya, estable. ya, no todavía, no todavía. A las 12 y cuarto, 12 y cuarto más o menos empezamos el examen. Ya, gracias, Inge. Ok, listo. Ahora sí vamos con la presentación. ¿Dónde estás? Listo. Vamos a compartir. Voy a conectar el lapicito. Perfecto. Ya. Pero no se mueve. Entonces, ¿cuál? Dame un segundito. ¿Qué pasa aquí? Qué raro. Listo. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando del principio de las casillas. ¿Sí? En el nuevo capítulo que empezamos, ¿no? Y pues dijimos que básicamente el principio de las casillas nos dice, ¿no es cierto?, que si tenemos un conjunto, una relación, una función, ¿no es cierto?, que va de un conjunto más grande a otro conjunto más pequeño, ¿sí? Que en ese caso la relación que existe entre los elementos del dominio y el codominio no puede ser uno a uno. ¿De acuerdo? Es decir, que habrá al menos dos elementos en el dominio que tienen la misma imagen en el codominio. ¿De acuerdo? Entonces es un concepto bastante sencillo, pero no tan evidente en algunos casos como los que vamos a ver al resolver
un par o tres de ejercicios. ¿De acuerdo? Entonces, el principio de las casillas surge de este escenario en el que tenemos casillas, ¿no es cierto? Que son estos estantes, digámoslo así, donde se paran las aves, ¿no? Que son los elementos del dominio, perdón, del codominio, ¿cierto? Y a los que van a posarse las aves, ¿sí? Un número mayor de aves que los que hay de casillas, y que evidentemente, como no hay tantas casillas para todas las aves, entonces al menos dos de ellas, sí, al menos dos elementos del dominio van a estar asociados a una casilla, ¿no? A un elemento, al mismo elemento en el codominio. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo único que tenemos que analizar cuando verifiquemos si aplica el principio de las casillas. ¿Ok? Luego resolvimos un par de ejercicios donde en principio no aplicaba el principio de las casillas porque no se cumplía pues, el hecho de que la cardinalidad del conjunto de salida sea mayor que la cardinalidad del conjunto de llegada, ¿no? Es decir, que el número de elementos del dominio sea mayor que el número de elementos del codominio, ¿no? Entonces aquí no se cumplía, por lo tanto no podríamos aplicar el principio. En este otro caso sí. Y luego también hicimos otro ejercicio con los residentes de la ciudad de Quito, ¿sí? Y el número de cabellos que tiene cada uno de esos residentes, ¿sí? Bueno, se cumplía el principio de las casillas y por lo tanto podíamos decir que al menos dos personas, que al menos dos personas de la ciudad pues tenían el mismo número de cabellos, ¿no? Lo cual parece un poco raro porque parece que tuviésemos mucho más cabellos que el número de personas en Quito, ¿no? Pero para que vean, ¿no? Como nos engaña un poco la percepción. Y bueno, continuamos con ejercicios, ¿sí? Aplicando el principio de las casillas. Vamos a hacer dos y luego vamos a hablar del principio, de una generalización del principio de las casillas, ¿no? Que es del principio generalizado que nos permite resolver otros problemas. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice? Un cajón contiene 10 calcetines blancos. Vamos a cambiar el color del puntero. O del lápiz, mejor. Ya. ¿Qué nos dice? Un cajón tiene 10 calcetines blancos, ¿cierto? Y 10 negros. ¿Ok? De ese cajón, sí, se extrae un calcetín al azar. ¿De acuerdo? Se extrae un calcetín al azar. Aquí tenemos 20 calcetines, ¿no? 10 blancos y 10 negros. Se extrae uno al azar. ¿Cuál es el número mínimo de calcetines que debe sacar para asegurarse de obtener un par que coincida? ¿Sí? Explique la respuesta usando el principio de las casillas. ¿Sí? Si usted saca un calcetín, pues evidentemente ustedes saben que hay la misma probabilidad de que este sea blanco o negro porque tenemos el mismo número de calcetines blancos y negros en esta caja. Entonces podría ser blanco o podría ser negro, ¿no es cierto? Supongamos que es blanco, ¿no? Entonces nos dice cuántas veces, a ver, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es el mínimo número de calcetines, ¿sí? Pues lo que debe sacar para asegurarse de obtener un par que coincide, ¿ok? Entonces si saco otro calcetín, sí, puedo tener suerte y resulte que este también sea blanco, ¿sí? Pero a lo mejor no tengo tanta suerte y me sale negro, ¿no es cierto? Entonces, tendría que volver a sacar otro calcetín y puede ser blanco o negro, pero ahí sí estoy seguro de que me va a coincidir con alguno de los dos que ya salieron, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que salió negro o blanco, no importa. Entonces, este que salga va a coincidir con los otros dos, uno de los otros dos y ya completaré el par. ¿De acuerdo? Entonces, el número de veces, el número mínimo de calcetines que debo sacar para estar seguro de obtener un par que coincide es 3. ¿De acuerdo? Pero nos preguntan o nos piden que respondamos de esta pregunta utilizando el principio de las casillas. ¿De acuerdo? Entonces, para eso ustedes saben que tenemos que ¿sí? Asociar dos conjuntos a través de una función. Y los
conjuntos pues vienen a ser, en este caso, los calcetines que tengo en la caja. ¿Sí? Calcetín 1, calcetín 2, calcetín 3, hasta llegar a calcetín 20. Y estos van a estar asociados y estos son los calcetines que tengo en la caja y que podría sacar, ¿no es cierto? Cuando así lo decida, de la caja, ¿no? Entonces aquí tengo calcetines y aquí tengo el color en cambio, ¿no? Entonces cada uno de estos calcetines puede estar asociado a un color blanco, ¿sí? O negro, ¿ok? Entonces para verificar si esta función, ¿no es cierto? Esta función f cumple con el principio de las casillas, lo que tengo que hacer es simplemente contar los elementos que tienen ambos conjuntos y verificar que el del dominio sea mayor que el número de elementos del codominio, ¿no? Entonces la cardinalidad de este conjunto es 20, la cardinalidad de este otro conjunto es 2. ¿De acuerdo? Entonces evidentemente, como 20 es mayor que 2, aplica el principio de las casillas. Principio casillas. Ok, a ver quién llega. Listo. ¿Y qué dice el principio de las casillas? Bueno, aquí obviamente si saco, cuidado con esto, ¿no? Obviamente si saco todos los calcetines, seguro que voy a sacar un par, ¿no es cierto? Ahora, lo que me preguntas es cuál es el número mínimo de calcetines que debo sacar, ¿ya? Entonces, ¿para qué? ¿No es cierto? Para asegurarme de que un par de estos coincide con el mismo color, ¿ya? ¿Cuál debe ser el número de calcetines que debo sacar de este conjunto, el número mínimo, para que un par de ellos esté de ley asociado con el mismo color? ¿De acuerdo? Entonces, lo que me está preguntando es, en función del principio de las casillas, es cuántos elementos de este conjunto, ¿no es cierto?, necesito mínimo para que se cumpla el principio de las casillas y que dos de esos elementos estén asociados con un elemento del codominio, ¿ya? Entonces, ya, para que se cumpla el principio de las casillas, necesito por lo menos un elemento más que los que tengo acá, es decir, 3. ¿Cierto? Entonces, si n, a este le poníamos n, si el número de elementos del el dominio es mayor que 2, ¿cierto? Que es lo que tengo acá, entonces se cumple el principio de las casillas, ¿sí? Entonces, el mínimo número n, que es mayor que 2, ¿cuál es? ¿Sí? 3. ¿De acuerdo? Si n igual a 3, ¿de acuerdo? Se cumple el principio de las casillas. Por lo tanto, si saco 3 calcetines, ¿de acuerdo? Al menos 2 tendrán el mismo color. ¿De acuerdo? Imagínense que saco este, es blanco. Este de acá resulta que es negro. Y otro que saco por acá es blanco también. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ese es el mínimo número de calcetines que debo sacar, ¿no? Para que se cumpla el principio de las casillas y que por lo tanto al menos 2 elementos, 2 de esos 3 calcetines estén asociados con el mismo color. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la lógica básicamente del siguiente ejercicio también, ¿sí? Solo que tenemos otro planteamiento, ¿no? ¿Qué nos dice? Tengo un conjunto A con 8 elementos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Y nos pregunta lo siguiente. Si se seleccionan 5 enteros de A, ¿sí? Si se seleccionan 5 enteros de A, debe haber al menos un par de enteros que sumen 9. Entonces, mire que es parecido, ¿no?
En el caso anterior tenía un conjunto de 20 elementos y de esos 20 quería saber cuántos tengo que seleccionar para que estén asociados al mismo color, 2 de ellos. ¿Sí? Ahora tengo 8 elementos y me dice que si de esos 8 se seleccionan 5, ¿sí? Debe haber al menos un par de enteros que sumen 9. ¿Ya? Entonces, nos dice que se seleccionan 5, ¿ya? Pero no nos dice cuáles, ¿no? Entonces, tenemos un conjunto de 5 números, ¿cierto? 5 números enteros, no sabemos cuáles, A1, A2, A3, A4 y A5. Y luego estos van a estar asociados a una suma, ¿no es cierto? Dice, si seleccionan 5 de estos enteros A, debe haber al menos un par de estos que sumen 9, ¿no? Entonces estos van a estar asociados a pares de números que suman 9, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los pares de números que de este conjunto suman 9? ¿No? Vamos anotando aquí. 1 con 8, ¿sí? 2 con 7. ¿Qué más? 3 con 6 y 4 con 5. 3 con 6 y 4 con 5. ¿De acuerdo? Entonces aquí tengo, ¿no? El número de elementos del dominio o la cardinalidad de ese conjunto, 5. Y el número de elementos del codominio, es decir, su cardinalidad, 4. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la función P y queremos saber si se cumple en esa función el principio de las casillas. ¿Sí? Entonces, claro, ¿no? N mayor que M, ¿sí? Por lo tanto, se cumple el principio de las casillas. ¿Sí? ¿Y qué significa esto? Que la relación o la función P, ¿sí? P no es 1 a 1. Acuérdense que es lo que dice el principio de las casillas. Y si no es 1 a 1, ¿qué significa? ¿Sí? Que hay al menos, ¿sí? Existe al menos 2 enteros. Estos son enteros, 2 enteros de ese conjunto. ¿Sí? 2 enteros distintos, ¿sí? Asociados al mismo par. Al mismo par que suma 9. ¿De acuerdo? Lo que es lo mismo decir que existe al menos 2 enteros de ese conjunto, ¿no es cierto? De ese conjunto de 5, ¿no? De ese conjunto de 5 que suman 9. ¿De acuerdo? Entonces miren que lo que digo aquí y lo que digo aquí es básicamente lo mismo, ¿sí? Pero bueno, hay que acoplar, ¿no es cierto?, la respuesta del principio de las casillas al planteamiento que se está haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Entonces, como ven, se puede complicar, ¿no es cierto?, un poco el análisis para resolver problemas más complejos. ¿Sí? También. Aunque cuando esto no sería verdad. ¿Sí? A ver si tengo acá, no. Imagínense que se pregunte también qué pasa si se seleccionan no 5, sino se seleccionan 4. 4 enteros. Ya la pregunta es la misma, ¿no? Si seleccionan 4 enteros de A, ¿sí? Debe haber al menos un par de enteros que sumen 9, ¿sí? En este caso tendría los conjuntos
E y S, enteros y suma, la relación P, que asocia enteros con su suma. Y aquí tendríamos, ¿qué tendríamos? Ya no sería 5, sino 4, la cantidad de elementos del dominio, y aquí la cantidad de elementos del codominio sería 4 también. Entonces, como n no es mayor que m, ¿sí? Ya no se cumple el principio de las casillas. ¿De acuerdo? Entonces, ya no podríamos hacer el análisis que hicimos de arriba. ¿Ok? ¿Qué más? Listo. Este es el ejercicio con respecto bueno, esos fueron los ejercicios con respecto al principio de las casillas. Ahora analicemos el mismo principio de las casillas, pero en una versión generalizada, ¿ya? Y un poco más compleja, ¿no? Por generalizada mismo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el principio generalizado de las casillas? ¿No? Nos dice que para cualquier función f de un conjunto finito x, ¿sí? Para cualquier función f de un conjunto finito x con n elementos a un conjunto finito y con m elementos, ¿sí? Y para cualquier entero positivo k, ¿sí? Porque inventémonos un entero positivo k, si k es menor que la relación n sobre m, ¿sí? Si k es menor que n sobre m, entonces hay algún elemento en y, ¿sí? Tal que y es la imagen de al menos k más un elementos distintos de x. ¿De acuerdo? Entonces seguro me siguieron hasta aquí, ¿sí? Y luego ya se perdieron, ¿no? Entonces esto es un poco trabalenguas, pero en realidad es bastante sencillo, ¿no? Entonces, a lo mejor si lo explicamos con el ejemplo, ¿no? Sí, con este mismo ejemplo. Entonces, ¿qué nos dice el principio de las casillas? ¿No? El principio de las casillas, no, generalizado. Nos dice que nos imaginemos un conjunto X con n elementos, que ya conocíamos, ¿no? Un conjunto Y con m elementos y una función que relaciona esos dos conjuntos. ¿Ok? Entonces nos dice, imaginémonos que hay un entero que dividimos, ¿no es cierto? ¿Dónde divido? Dividimos n sobre m, ¿ya? N dividimos para m y encontramos un entero positivo k que es menor que n sobre m, ¿sí? Si k es un entero positivo, ¿qué significa? Que claro, evidentemente esto es un entero positivo también, ¿no es cierto? Sí, pero si es un entero positivo, bueno, no necesariamente, ¿no? Significa que la relación es positiva, ¿de acuerdo? En todo caso, mayor que 1, ¿de acuerdo? Entonces esto significa que en todo caso n es mayor que m, ¿de acuerdo? N es mayor que m, ¿ok? Simplemente lo que estamos haciendo aquí es dividir ese valor de elementos, número de elementos del dominio para el número de elementos del codominio, ¿ya? Entonces hagamos esa división aquí, ¿no? Aquí tengo 9 y aquí tengo 4 elementos, ¿no? Entonces 9 dividido para 4, ¿qué me da? 9 para 4 me da 2, algo, ¿no es cierto? Entonces, el primer entero que encuentro, ¿no es cierto? Que es menor que 9 sobre 4, es el 2, ¿no es cierto? Entonces, menor que 9 cuartos, ¿sí o no? Ya, entonces, el principio de las casillas me dice, ¿sí? Que si tengo un entero positivo k, en este caso 2, que es menor que la relación de 9 cuartos, ¿sí? Entre los dos, entonces, ¿no es cierto? ¿Qué me dice? Hay algún y, hay alguno de estos elementos del codominio, ¿no es cierto? Alguno de estos elementos del codominio es la imagen de al menos k más un elementos de x, ¿sí? Alguno de estos elementos en el codominio es imagen o está asociada
¿no es cierto? Al menos, en este caso sería 2 más 1, K más 1, igual 3. Uy, a ver. 3 elementos en el dominio. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, es el número 3 que está asociado a 2, a 5 y a 6. ¿De acuerdo? Entonces, eso, ¿no? Al principio de la generalizado de las casillas nos dice que si en este escenario, al dividir n para m, ¿no es cierto? Ese cociente o si esa fracción es mayor que un número k, ¿sí? Entonces al menos un elemento del codominio será imagen, ¿sí? De k más un elementos en el dominio en X. ¿De acuerdo? Formalmente esto, ¿no es cierto? Ahora también miremos qué es lo que pasa en el ejemplo con las aves, ¿no? Sí, sí, nos dice que si n palomas, ¿no es cierto? O aves vuelan a m casillas, ¿no es cierto? N aves vuelan a m casillas, ¿sí? Para algún entero positivo k, en este caso para 2, ¿sí? Si ese entero es menor que 9/4, entonces al menos una casilla estará ocupada por 2 más 1, por k más 1, ¿sí? Es decir, por 3 aves, ¿sí? Y resulta, pues, efectivamente así. ¿De acuerdo? Entonces, la clave del principio generalizado de las casillas es dividir la cardinalidad de los dos conjuntos y encontrar un entero que sea menor que esa división, ¿sí? Y con ese entero ustedes ya saben lo que significa, ¿no? Significa que un elemento en el codominio está relacionado con k más un elementos en el dominio. Eso es todo. ¿Ok? Listo. Apliquemos esto para que quede un poco más claro en este ejercicio, ¿no? Que nos dice, demuestre cómo el principio de las casillas generalizado implica que un grupo de 85 personas, que en un grupo de al menos 85 personas, al menos 4 deben tener la misma última inicial, ¿no? Entonces, realmente la clave al inicio de este análisis tiene que ser identificar los dos conjuntos, luego verificar si se cumple el principio de las casillas y comprobar lo que nos plantean aquí en el ejercicio, ¿no? Entonces, es importante identificar ciertas palabras, ¿no? Al menos, ¿qué significa al menos? ¿Sí? Significa 4 o más, ¿no es cierto? O también significa mínimo 4, ¿de acuerdo? Entonces, noten que esto tiene similitud, ¿sí? Con lo que se comenta aquí, ¿sí? Y es la imagen de al menos k más un elementos de X, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto seguramente tendrá relación con el principio de las casillas, ¿no? 4 es 3 más 1, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor tengo que buscar un k igual a 3. Pero bueno, hagamos el análisis. ¿Qué nos dice? Demuestre cómo el principio de las casillas generalizado implica que en un grupo de 85 personas, al menos 4 deben tener la misma última inicial, ¿sí? Entonces tengo un conjunto de personas asociadas con su última inicial, ¿de acuerdo? Bueno, no sabemos si se refiere a la inicial del último apellido, probablemente, pero bueno, no importa. Entonces tenemos un conjunto con personas y otro conjunto con iniciales, con la última inicial, ¿ok? Y aquí hay una relación F. Aquí tenemos persona 1, persona 2, hasta la persona 85. Y aquí debería tener todas las posibles iniciales que puede tener un apellido en este caso, ¿no?
Entonces, en castellano, ¿cuántas letras podría, con cuántas letras, qué letras, ¿no es cierto? Podría empezar un apellido con cualquiera del alfabeto, ¿no? Entonces, supongamos que el alfabeto tiene 26, depende de cómo le analicen, ¿no? 26 letras, ¿sí? Aquí tendríamos la inicial 1, la inicial 2 y así sucesivamente hasta la inicial 26. ¿Ok? Entonces, este conjunto tiene una cardinalidad de 85, este conjunto tiene una cardinalidad de 26. ¿Ok? Entonces, acuérdense que estamos hablando del principio de las casillas generalizado. Porque el principio de las casillas regular ya se cumple, ¿no? O sea, n es mayor que m. Entonces se cumple y podríamos decir que al menos un elemento de este conjunto está asociado con dos elementos, con al menos dos elementos del dominio. ¿De acuerdo? Pero estamos aplicando el principio generalizado de las casillas. Y para hacerlo, ¿qué necesito? Necesito dividir n para m. ¿No es cierto? N para m es igual a 85 sobre 26. ¿Ya? 85 para 26, ¿qué me da? Me da 26, 52, 78. ¿Verdad? 3 y ya no alcanza, ¿no? Entonces esto me da 3, algo. ¿Sí? Entonces 3 es el primer entero, ¿no es cierto? 3 es menor, ¿sí o no? 3 es menor que la relación entre 85 y 26. 3 es menor que esta fracción. ¿Y ahí qué dice el principio de generalizado de las casillas? ¿No es cierto? Principio, voy a ponerle así, principio generalizado de las casillas. ¿Qué dice? ¿No es cierto? Dice que al menos, ¿no es cierto? 3 más 1, K más 1, ¿no? Este es nuestro K, el que acabamos de encontrar. Al menos, a ver, aquí no, pero sí, al menos, ¿qué sería? Bueno, depende cómo lo vean, ¿no? Al menos una inicial o una letra del alfabeto es imagen de al menos 3 más 1, este es mi K, ¿sí? 3 más 1, personas. Personas. ¿De acuerdo? Ya está, ¿no? Pero dado la vuelta ese argumento para que coincida lo que estamos tratando de verificar aquí, ¿qué significa eso? ¿Sí? Que al menos 4 personas, es decir, ¿no es cierto? Es decir, que al menos 4 personas tienen la misma inicial. ¿Ok? Entonces, miren, todo esto que nosotros analizamos aquí, que es un poco confuso, tiene una utilidad interesante, ¿no es cierto? En este problema, en este planteamiento, ¿no? Tenemos un grupo de personas, cada una de las cuales está asociada, su nombre está asociado a una inicial, ¿sí? Su último apellido. Y quiero saber si la relación entre personas e iniciales del último apellido pues cumple con esta característica, ¿cierto? A través del principio generalizado de las casillas. Divido la cardinalidad de los conjuntos, ¿sí? Del dominio primero, ¿cierto? Encuentro el primer entero menor que esa fracción, ¿sí? Y como ese entero es menor que esa fracción, yo ya puedo concluir, ¿no es cierto?, que uno de los eh, elementos del codominio es imagen de al menos K más 1, 3 más 1
elementos en el dominio. Es decir, que al menos 4 personas en el dominio tienen o están relacionadas con la misma inicial. ¿De acuerdo? Ojo con al menos, ¿no? Eso quiere decir que 4 personas o más. No se olviden de eso tampoco, ¿no? Al menos 4 personas tienen la misma inicial. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto? Ok, espero que esté claro, ¿no? Déjame ver aquí. Como no tengo el mouse, no sé si me están levantando la mano. Bueno, si es que tienen alguna pregunta, pues abren el micrófono ya. ¿Sí? Listo, principio generalizado de las casillas y bueno, este último ejercicio que vimos. Déjenme ver el tiempo, correcto. Listo. Aquí tenemos otro ejercicio antes de terminar, este sería el último con el principio de las casillas y avanzar con otros conceptos, ¿no? Relacionados con el conteo. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice, hay 42 estudiantes que comparten 12 computadoras. Ya, aquí están estas 12 computadoras que nos dice que se comparten por 42 estudiantes, ¿no? Entonces, la relación estaría entre las computadoras y los estudiantes que las ocupan, ¿no? Vamos a dibujar aquí. Computadoras, estudiantes que las ocupan y una relación. A ver, aquí me falta algo, déjenme ver. Ah, ya me salté esto. Sí, disculpe. Ya, el principio generalizado de las casillas en su versión contrapositiva. ¿De acuerdo? Acuérdense, acuérdense que teníamos esta relación, ¿no es cierto? P, entonces Q, ¿de acuerdo? Y de esta inferencia, ¿no es cierto? Nosotros podríamos construir el contrapositivo, el contrario, etcétera, ¿no? Entonces, la versión contrapositiva de este enunciado, ¿se acuerdan cuál era? No Q, entonces no P. No Q, entonces no P. Esta es la contrapositiva de la de arriba y además resulta que estas dos son equivalentes. O sea, decir P entonces Q es lo mismo que decir, pues equivalente, lógicamente, a decir que no Q, entonces no P. ¿De acuerdo? Ya, entonces, ¿qué nos dice la versión contrapositiva? Pues la versión contrapositiva, como ven, contendrá negado o la negación de los enunciados que teníamos en la versión normal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos dice la versión contrapositiva del principio generalizado de las casillas? Nos dice que para cualquier función f de un conjunto finito x, esta función le llaman f, este es x, este es y, ¿no es cierto? X tiene n elementos, y tiene m elementos, ¿sí? Y para cualquier entero positivo k, ¿cierto? Lo mismo que habíamos visto arriba, ¿qué nos dice? Si cada elemento del codominio, ¿sí? Si cada elemento del codominio y, ¿no es cierto? Miren, y aquí hablan de la función inversa, es decir, no de la que va de x a y, sino de la que iría de y a x, ¿no? Esa es la función inversa, ¿sí? Que relaciona los elementos del codominio con los elementos del dominio, ¿ya? Entonces dice que esa función, ¿sí? Tiene máximo k elementos, ¿no es cierto? Máximo k elementos, ¿sí? Máximo k elementos. ¿Y qué significa máximo k elementos? Significa que m, que el número de elementos de y es menor, ¿no es cierto?, que k. ¿Sí? M tiene máximo k elementos, ¿cierto? Entonces, x tiene máximo km elementos. Entonces,
n, que es el número de elementos de x, es máximo k elementos, ¿no? Es menor, menor o igual a km. ¿De acuerdo? Eso significa que el número de elementos de x es máximo km. ¿De acuerdo? Es n menor o igual a km. ¿Sí? Noten que esta es la versión contrapositiva, ¿no es cierto?, del principio generalizado de las casillas que analizamos arriba, porque aquí habla de máximos, ¿sí? Máximo, ¿dónde está? A lo más, es decir, máximo, ¿sí? Es decir, el tope es km, ¿sí? Y aquí también nos dice máximo k, es decir, el tope es k. En cambio, en el principio generalizado original nos dice al menos. ¿Qué significa al menos? Significa mínimo, ¿no es cierto? Mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, ciertos enunciados que se observan aquí en el principio o en la versión contrapositiva de este principio están negados. ¿De acuerdo? Entonces aquí, si ustedes analizan, ¿sí? Nuevamente aquí estamos hablando de máximo, km, y en el original estamos hablando de mínimo, ¿no? Y es porque está negado, ¿sí? Si ustedes sacan la negación de esto, ¿no es cierto? ¿Cuál es la negación de n menor o igual a km? ¿Sí? La negación, ¿cuál sería? Sería n mayor que k por m. ¿Sí? Y si pasan a dividir, ¿qué tendrían? N dividido por m mayor que k. Es decir, k menor que n sobre m. Si ven, esto es de lo que partíamos en la versión original del principio generalizado. ¿Sí? Y esto es la negación de lo que tenemos acá. Entonces tiene sentido, ¿no? Es simplemente para que reconozcan que, o para que identifiquen la negación de los enunciados anteriores en esta nueva versión del principio de las casillas contrapositiva, ¿sí? O sea, este principio, esta versión contrapositiva, como dije arriba, dice lo mismo que la versión original, solo que se construye con los enunciados originales negados. ¿De acuerdo? Nada más, ¿no? Entonces, ahora sí analicemos lo que nos dice el principio, ¿no? El principio nos dice que si tenemos aquí máximo k elementos, ¿no es cierto? ¿Qué más? A ver, déjeme ver. Entonces, si en Y tenemos máximo k elementos, entonces en X tenemos máximo km elementos. ¿De acuerdo? Hagamos un ejercicio sencillito con las aves. Puede ser, ¿no? No, directo con el ejercicio que viene a continuación. ¿Ok? Nuevamente, recuerden que hay que identificar el entero K, ¿no es cierto? El número de elementos del dominio, el número de elementos del codominio y esta relación, ¿no? Si aquí tengo máximo K elementos, máximo, ¿no es cierto? O sea, el tope es K. Entonces aquí tengo máximo K por M. Entonces hay una relación entre el número de elementos del dominio y el número de elementos del codominio. Ya, lo digo esto porque noten los términos que utilizamos, ¿no? Al menos, ¿sí? A lo más, ¿ya? Entonces, al menos, ¿qué significa? Significa mínimo, mínimo tantos, ¿no? Mínimo 3, es decir, 3 o más. Por ejemplo, al menos 3, mínimo 3. Esto significa 3 o más. Si tienen a lo más 4, esto significa máximo 4 o 4 o menos. ¿De acuerdo? Porque cuando ustedes se enfrentan a un problema, no necesariamente les hablan de mínimo o de máximo, ¿no? Sí, también pueden utilizar estas otras dos formas de representar esa dimensión. ¿Ok? Y nos vamos a necesitar convertirlas para poder trabajar con el principio de las casillas, ¿no? Entonces, ahora sí,
¿Qué nos dice? Hay 42 estudiantes que comparten 12 computadoras, ¿no? ¿Y dónde está lo que tenía aquí? Allá, acá. Entonces tengo una relación entre computadoras y estudiantes que las ocupan. ¿Sí? Voy a poner la función O y listo. ¿Qué nos dice? 42 estudiantes comparten 2 computadoras, cada alumno utiliza exactamente una computadora, ¿sí? Y ninguna computadora se utiliza por más de 6 estudiantes, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿sí? Ninguna computadora se utiliza por más de 6 estudiantes, ¿sí? ¿Qué significa esto? Por 6, o sea que una computadora se puede utilizar por 6 o menos de estudiantes, ¿no es cierto? O dicho de otra forma, una computadora máximo es utilizada por 6 estudiantes. Máximo 6 estudiantes. ¿De acuerdo? Esto es importante porque miren que cuando hablamos del principio de generalizado de las casillas, hablamos de máximo. De hecho, el principio no dice máximo, no dice a lo más. Bueno, en realidad, esa traducción no es tan buena. A ver, ¿dónde se perdió el lápiz? Aquí está. Dice a lo más, ¿no? En realidad debería decir máximo. ¿Ok? Pero miren, aquí habla también de máximo, pero tampoco dice máximo, ¿no? Dice, ninguna computadora se utiliza por más de 6 estudiantes. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado de transformar lo que dice de una manera que nos quede clara. ¿Sí? Máximo 6 estudiantes. ¿Ya? Demuestre que al menos 5 computadores son utilizadas por 3 o más estudiantes. ¿Sí? Demuestre que al menos 5 estudiantes, 5 computadoras, es decir, 5 computadoras o más, ¿sí? Son utilizadas por 3 o más estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que tenemos que demostrar. El problema de lo que tenemos que demostrar es que está en función de mínimos, ¿sí? Entonces 3 o más, ¿qué significa? Mínimo 3. ¿De acuerdo? Y el principio de las casillas está en términos de máximo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tendremos que hacer alguna conversión, ¿no? Listo. Entonces, esto se puede resolver de dos formas, ¿sí? Por lo menos, ¿no? Seguramente habrá alguna más. Una de ellas que es interesante es la demostración por contradicción, ¿sí? Que ya hemos hecho, ¿sí? Un par de ejercicios, ¿sí? En donde nosotros suponemos algo, ¿no es cierto? Suponemos algo. Y si ese algo resulta en una contradicción, entonces puedo concluir, ¿sí? Que lo opuesto a lo que supuse es verdad. ¿De acuerdo? Entonces la estrategia consiste en suponer lo opuesto a lo que quiero demostrar, ¿no es cierto? O sea, niego lo que quiero demostrar y si al manipular esa expresión llego a una contradicción, entonces puedo concluir que lo que supuse era falso y que por lo tanto lo opuesto, que era lo que tenía aquí, era lo verdadero. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Sí? Además que aquí nos conviene aplicar esa estrategia por contradicción porque implica negar lo que quiero demostrar. Y al negar lo que quiero demostrar aquí, voy a pasar de expresar esto en mínimos a expresar esto en máximo, que es lo que me sirve para el principio de las casillas. Ya lo van a ver, ¿no? Entonces, por contradicción es una de las formas, ¿no? Por contradicción. Tengo que negar lo que quiero demostrar, ¿no es cierto? Entonces voy a poner negar. ¿Sí? ¿Qué nos dice? Se utilizan déjenme ver, 5, a ver, al menos 4, al menos 5 computadores por 3 o más estudiantes. Ya. Al menos 5 computadoras, esto es 5 o más, ¿no es cierto? 5 o más. Si voy a negarlo, ¿sí? ¿Qué tengo? 4 o menos.
4 o menos PCs. Voy a poner PCs para no poner computadora. 4 o menos PCs. ¿Sí? Se utilizan por, y ya está, ¿no? Por 3 o más estudiantes. ¿Ok? Esa es la negación de lo que quería demostrar. ¿De acuerdo? 4 o menos, es decir, máximo 4. ¿Sí? Ven, aquí tenía mínimo 5. ¿Sí? Al negar, el resultado sería máximo 4. ¿Sí? Espero que eso esté claro y no se esté confundiendo. ¿Sí? Ahora, si yo empiezo a operar esta suposición, ¿no? Porque estoy suponiendo esto. Si yo empiezo a operar esta suposición y llego a encontrar una contradicción, entonces puedo concluir que esto es verdad. ¿Sí? Que esto que estaba aquí es verdad. ¿Por qué? Porque la negación de esto me dio una contradicción. ¿Sí? Ojo con eso, que es la estrategia de razonamiento por contradicción. ¿Okay? Entonces, listo. Si se utilizan 4 o menos PCs por 3 o más estudiantes, volvemos a esto, ¿sí? Podemos concluir también, ¿no es cierto?, que, a ver, 4 menos por 3 o más, ¿no es cierto? Se puede decir también que el resto, ¿no? Recuerden que son 12 computadoras, ¿no? 4 o menos se utilizan por 3 o más estudiantes. Por lo tanto, el complemento de 4 o menos, ¿cuál es? 8 más, ¿cierto? 8 más PCs se utilizan por, sí, si eso se utiliza por 3 o más, el resto se utiliza por 2 o menos, ¿cierto? Por 2 o menos estudiantes. ¿De acuerdo? Ojo que aquí 2 o menos es máximo, ¿no es cierto? Máximo 2. 8 PCs o más se utilizan por 2 o menos estudiantes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos este análisis, el análisis que estamos haciendo aquí. 8 computadoras o menos. De las 8 o más, perdón, de las 8 más vamos a tomar 8. 8 PCs, ¿sí? Se utilizan por 2 o menos estudiantes. 2 o menos estudiantes. ¿Sí? Voy a poner, sí, lo voy a dejar así para que no haya duda. Máximo aquí, máximo 2 estudiantes. ¿Ya? Y si ya escogí 8, me quedan las 4 restantes, 4 PCs, ¿sí? Se utilizan por, ¿qué nos dice aquí? 3 o más estudiantes. 3 o más estudiantes. Entonces, anoten que aquí estamos bien porque el principio de las casillas generalizado se expresa en términos de máximos. Pero aquí estamos en términos de mínimos. Aquí nos dice mínimo 3 estudiantes. ¿Ya? Ya. Pero aquí viene la aclaración que nos hicieron en el problema, que nos dice que ninguna computadora se utiliza por más de 6 estudiantes. Aquí dice que estas 4 se utilizan por 3 o más estudiantes, pero, ¿no es cierto? Pero máximo 6. ¿De acuerdo? De acuerdo a la restricción que nos pone aquí. Ninguna computadora, voy a poner un asterisco aquí, se utiliza por más de 6 estudiantes. ¿Sí? Y ya estaría, ¿no? Entonces aquí tengo máximo 2 estudiantes, máximo 2 estudiantes, por ejemplo, 1, 2, máximo 2, ¿sí? Y si hago la relación inversa que tengo aquí, máximo, regresemos a ver, no pongamos 2, pongamos máximo K estudiantes, ¿ya? Máximo K estudiantes. Y si tengo, aquí tenía N, aquí tenía M, aquí tenía máximo K por M. ¿De acuerdo? Entonces necesito saber cuántos estudiantes hay aquí, multiplicarlo por K, y aquí ya tengo cuántas computadoras máximo pueden dar servicio a los estudiantes.
¿De acuerdo? Entonces, déjame ver, número máximo, sí, de estudiantes servidos. Aquí es igual. 2, ¿no es cierto? Este sería mi K, el de aquí, por el número de PCs, 8. ¿De acuerdo? A ver, aquí estaba dibujando al revés. Déjenme ver, esto es estudiantes servidos y esto es computadoras. Ahí sí. ¿Ya? 2, que es el valor de K, multiplicado por el número de PCs, que sería 8 en este caso. 2 por 8. Y aquí sería 6 máximo, que es el valor de K, multiplicado por el número de PCs, 4, 24, ¿no? Entonces tengo aquí 2 por 8, 16, más 24. Esto me da 40, ¿cierto? 40 estudiantes servidos. ¿Y dónde está la contradicción? ¿No? Número máximo de estudiantes servidos. Disculpen el desorden aquí. Ya. Regreso acá, ¿no? 40 calculé suponiendo esto, pero ese 40 no es igual a los 42 estudiantes que tengo disponibles. ¿De acuerdo? Entonces ahí tengo una contradicción. ¿Sí? Tengo una contradicción. Por lo tanto, la suposición era falsa. ¿Sí? Suposición falsa. Y como lo que supuse fue lo negado a lo que tenía que demostrar, entonces puedo concluir que lo que tenía que demostrar es verdad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al menos 5 computadores son utilizados por 3 o más estudiantes. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esa relación, ¿no? Tengo estudiantes que van a ser servidos por computadoras. ¿De acuerdo? Si aquí tengo máximo K computadoras, ¿cierto? Entonces, si tengo máximo K computadoras, los estudiantes servidos son máximo K multiplicado por M, que es el número de computadoras que tengo disponibles. ¿Ya? Entonces, ese principio, a este punto debería resultar bastante más fácil que cuando se introdujo. Un poco lo complicado es esto, ¿no es cierto? Es la forma como está planteado el problema, ¿sí? En términos de mínimos, ¿sí? Y que requiere, pues, cambiar ese planteamiento a términos de máximos, que es como se expresa el principio generalizado de las casillas, o al menos su versión contrapositiva. Entonces, lo que hicimos fue aplicar el principio por contradicción o la demostración por contradicción, ¿no? En la que negamos lo que queremos demostrar, ¿sí? Para tratar de encontrar una contradicción, ¿no? Entonces, aquí nos decía que al menos 5 computadores son utilizadas por 3 o más estudiantes, entonces al negarlo tenemos que no es al menos 5, ¿sí? No es 5 más, sino 4 o menos, ¿no? 4 o menos PCs son utilizadas por 3 o más estudiantes, ¿ya? Si 4 o menos son utilizadas por 3 o más, podemos concluir que 8 o más son utilizadas por 2 o menos, ¿no? Entonces aquí ya transformamos esto en términos de máximos, ¿sí? Luego graficamos esto en esta figura, ¿no? Los 8 PCs, los 4 PCs. Los 8 PCs son utilizados por, ya dijimos, ¿no? 2 o menos estudiantes, es decir, máximo 2. Los otros 4 PCs son utilizados por 3 o más estudiantes, es decir, por mínimo 3, ¿no? Entonces, el mínimo no nos sirve para analizar el principio generalizado. Entonces, por suerte, nos dicen que las computadoras utilizan por máximo 6 estudiantes. ¿Ya? Entonces, mínimo 3, pero máximo 6. Entonces, en el mejor de los casos, se utilizan por 6 estudiantes. ¿Ya? Entonces, ya tengo los valores de K. Sí, tengo los valores de K, es decir, el número de
el número máximo de estudiantes que pueden utilizar cada grupo de computadores, ¿no? Y al tener también el número de PCs, ¿cierto? Que están asociados a esos estudiantes, pues simplemente multiplico K por M. ¿Sí? Alguien se está conectando. Y en cada caso voy sumando el número máximo de estudiantes que pueden ser servidos. ¿De acuerdo? K por M, K por M. ¿Sí? Al sumar, encuentro que el número máximo de estudiantes servidos es 40, pero eso no me sirve porque tengo 42 estudiantes que tienen que ser atendidos. Entonces, encuentro una contradicción, la suposición que hice es falsa y la conclusión es que lo que quería demostrar es verdadero. ¿Sí? Porque al suponer lo contrario me da una contradicción. ¿Ok? Listo. Ya creo que es 12 y 10, déjame ver. 12 y 11 de hecho. No se mueve la diapositiva. Ahí. Listo. Entonces hay otra forma de hacerlo. También hay otra forma de resolver este problema. Digamos mediante el razonamiento o la argumentación directa. ¿Ok? Pero yo creo que vamos a dejarlo ahí. ¿Sí? Porque ya tenemos que irnos conectando a la prueba. ¿De acuerdo? Veamos si están todos. Voy a conectar el mouse. Listo. Entonces vamos a conectarnos al aula virtual, por favor. Vamos a hacer el examen. Van activando la cámara también. Sí, no perdamos tiempo porque si hay alguno que no activa la cámara, pues nos demoramos más. ¿Sí? Se vea su rostro. Y bueno, déjenme ir activando. Aula virtual. A ver si se abre. Ahí está. Ya, entonces luego de la prueba 1, les va a aparecer este momento un nuevo ítem de evaluación que dice examen 1. ¿De acuerdo? Vayan dándole clic y ya les paso la contraseña. 12 y cuarto, de 12 y cuarto a 12 y 55, ¿no? Entonces asegúrese de entrar apenas esté disponible porque a las 12 y 55 se cierra la prueba. ¿Ok? Calificación. Listo, vamos a ver cómo estamos con las cámaras. Uchupanta, Pablo. Solo me faltas tú. Activa la cámara. Ok. No sé si ya les pidió la contraseña. No, todavía no. Y en un minuto se activa. A ver. Andrés Palacios. Ok.
Listo, la clave es 5285.
Ok, chicos, muchas gracias. Les voy a habilitar la revisión de la prueba más tarde para que lo hagan hasta mañana. Ok, si tienen alguna observación, algún comentario, ya saben que tienen que hacerlo al correo con el detalle y luego si hace falta alguna reunión o tutoría, pues ahí lo haríamos de esa manera. Ok. Listo, chicos. Nos vemos la siguiente semana. Gracias. Hasta luego, Inge, gracias. Hasta luego, Inge.